¿Qué tal? Saludos. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha estado hoy en Valencia. Ha asegurado que pretende convertirse en la llave del futuro gobierno de la Generalitat Valenciana. Comparecía en rueda de prensa y lo hacía con la futura candidata a la presidencia de la Generalitat por la Comunitat Valenciana. Carolina Punset ha sido la única que ha reunido los avales necesarios. Les ampliaremos esta noticia y también muy pendientes del temporal que azota a toda España. Comenzamos. El secretari general del PSPV, Ximo Puig, reivindica que no es pot domesticar la cultura como ha fet el PP. Critica també que en Espanya el IVA cultural siga el més alt d'Europa. Economia autoritzarà l'obertura de Mediamar Campanar en festius. La botiga va recórrer les zones d'influència turística de València perquè la deixava fora. L'IES Cotes Baixes d'Alcoi presenta la quarta setmana de les jornades tècniques per a l'FP. Del 2 al 7 de febrer, la iniciativa aproparà les empreses als alumnes mitjançant nombrosos encontres. La nova biblioteca d'Alcúdia ja és una realitat. La seva inauguració ha tingut lloc aquest dissabte amb una àmplia representació de la societat alcudienca. La Junta Local Fallera de Xàtiva edita un llibre de Ximo Sánchez sobre el 150 aniversari de la festa. Es regalarà un exemplar a cada comissió i a totes les falleres majors que puguen localitzar. I respecte a l'oratge, Jordi Pallà, bona nit. Bona nit, Sílvia. Arriba el fred. Sí, avui la veritat és que ja hem tingut un ambient molt fred, tot i que segurament avui ha sigut el dia de menys calor de tota la setmana, perquè sobretot a partir de dimecres les temperatures baixaran de forma considerable a tota la Comunitat Valenciana. Aquest embolsament d'aire fred que avui ha afectat el nord de la península, que ha portat nevades a cotes prou baixes, arribarà sí entre demà a la nit i dimecres. Ara bé, així a la Comunitat Valenciana no cal esperar massa precipitacions, no obstant, la cota de neu se situarà en cotes al voltant de 300-400 metres, tot i que les pluges no seran massa importants. Carolina Punset es la candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana por Ciudadanos. Hoy ha comparecido en rueda de prensa, lo hacía con el presidente de la formación, Albert Rivera, que ha estado hoy en Valencia dando a conocer los objetivos de su formación de cara a las próximas elecciones. Tras conseguir 700 avales para concurrir a las primarias, Carolina Punset se convierte en la candidata de Ciudadanos para la presidencia de la Generalitat. Así lo ha afirmado esta mañana su propio presidente, Albert Rivera, quien ha comparecido junto a Punset para anunciar su proclamación. Rivera ha recalcado que la formación será un tsunami naranja que inundará las urnas valencianas y que, sin descartar pactos con otras formaciones, tendrá el objetivo de conseguir la llave de la Generalitat para limpiar la comunidad de la corrupción. Nuestro objetivo aquí no es entrar en las Cortes, nuestro objetivo es gobernar Valencia, limpiar Valencia de corrupción, volver a poner al ciudadano en el eje de la política valenciana, volver a hacer que los valencianos sientan orgullo de sus representantes públicos y no vergüenza. Asimismo, ha calificado a su formación como un partido de propuesta y no de protesta que se centrará en ser totalmente transparente y rechazar cualquier acto de corrupción. En este sentido, Punset ha incidido en que Ciudadanos son la esperanza del cambio sensato y ha asegurado que no decepcionarán. Seremos dignos de su confianza, que somos una esperanza en la Comunidad Valenciana, hoy por hoy, la esperanza del cambio sensato, pero no les vamos a decepcionar. La palabra esperanza y la palabra cambio no la vamos a ensuciar. Entre otros aspectos, Rivera ha abogado por una reforma de la ley de financiación que no se ha revisado en el plazo correspondiente y ha defendido un mejor modelo de reactivación económica. Asimismo, en referencia a la posibilidad de reabrir Radio Televisión Valenciana, ha hablado de reformar por completo el sistema audiovisual español para parecerse al modelo alemán. La cultura es algo que no se puede manejar. Lo ha afirmado hoy el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, reivindicando que el Partido Popular ha atacado sistemáticamente a sus creadores, como la Universidad o el Consell Valencià de Cultura. Son palabras que expresaba antes de participar en el Congreso Claves para la Reconstrucción de la Cultura, organizado por la Fundació Societat i Progrés. Asimismo, ha criticado que la cultura jamás debe ser de un partido y que tiene que pertenecer al pueblo. Preguntado por el IVA que soporta el sector cultural, ha defendido que ante el debate cultural, o pan o cultura, el PSOE quiere pan y cultura. No puede ser que en España el IVA cultural sea el más alto de Europa. Es irracional porque si algo necesita esta sociedad es cultura. Y ante el debate cultura o pan o cultura, nosotros queremos pan y cultura.
La central de compras de la Generalitat Valenciana es de las más modernas de toda la administración pública a nivel nacional. Además, ha permitido el ahorro de cerca de 20 millones de euros. La central de compras de la Generalitat es la más avanzada de las administraciones públicas en España. El consejero de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, ha asistido a la jornada La nueva gestión pública Central de Compras de la Generalitat, en la que se han expuesto los avances en la gestión a través de la central de compras y se ha desarrollado una mesa redonda para abordar la contratación desde el punto de vista de los proveedores. Moragues ha resaltado que la central de compras ha generado un ahorro cercano a los 20 millones de euros, dando un paso más hacia la eficiencia y la optimización de las compras en la administración. Hay que recordar que hace apenas 2 años no teníamos todavía implementada lo que es esta central de compras y apenas este tiempo transcurrido ya hemos ejecutado una serie de familias a través de esa central de compras mediante una plataforma electrónica que es G-Compras y, por ejemplo, contratos de la Generalitat Valenciana, tanto en la Generalitat Valenciana como de su sector público, como pueden ser combustible, material de oficina, papel, seguros, también servicios postales o contratos informáticos como el de las comunicaciones. En definitiva, a través de esta central de compras estamos ganando en eficiencia y estamos también generando unos ahorros cuantiosos por parte de la Generalitat Valenciana. Además, el conseller ha afirmado que la clave de la nueva administración por la que estamos trabajando es una administración viva, en constante evolución, más ágil y sostenible, al servicio de los ciudadanos valencianos. Hoy también hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha suelto a la diputada del PP en las Cortes, Elisa Díaz. Estaba acusada de lesionar y dejar sorda a una mujer con la que discutió en un albergue de animales en Orihuela. El tribunal ha condenado a la querellante por agredir a la diputada a pagar una multa de 800 euros y a indemnizarla con 150 euros por una falta de lesiones. Además, ha remitido la causa a los juzgados de Valencia para que investiguen si ésta cometió delito de acusación falsa. Durante el juicio, que tuvo lugar hace un par de semanas, Díaz mantuvo en todo momento que no tocó a la querellante y que solo le puso la mano delante para que no le escupiera. Alumnos sin clase, puertos cerrados y riesgo grave de inundaciones son las consecuencias de un temporal que afecta de lleno a toda España. El temporal de lluvia, viento y nieve que afecta a casi toda la península mantiene hoy en alerta a 28 provincias. La nieve de las últimas horas en numerosos puntos de España ha provocado el cierre de puertos, carreteras y colegios, mientras continúa la preocupación por el desbordamiento de muchos ríos del norte peninsular. En Aragón, la punta de crecida del Ebro ha provocado que en algunas zonas, como en Novillas, la altura del río alcance casi los 7 metros. En el País Vasco se preparan para próximas nevadas, ya que se prevé que la cota vuelva a bajar mañana hasta los 200 metros. Huesca, Lleida y Navarra están en alerta roja por riesgo de aludes tras la importante acumulación de nieve durante el fin de semana, unido a la subida de las temperaturas en las horas centrales del día. Además, es probable que mañana vuelva a nevar. En Galicia, la nieve ha caído con intensidad en Lugo y Orense, dificultando el tráfico en las carreteras. En Castilla y León, las nevadas de las últimas horas han dejado sin clase a 1 millar de estudiantes de Burgos, León, Segovia y Zamora, y ha complicado la circulación en las carreteras con tramos cerrados y uso obligatorio de cadenas. En Cataluña, Barcelona y Girona están en alerta amarilla por temperaturas mínimas que alcanzarán los 6 grados bajo cero. En Crónica Económica, las familias españolas redujeron su deuda el año pasado, en el 2014, en torno a un 5%. Son datos que ha dado a conocer hoy el Banco de España. Las familias residentes en España redujeron sus deudas con las entidades financieras casi el 5% en 2014, hasta situarla en 745.790 millones de euros, según los datos del Banco de España. Lo mismo ocurrió en comparación con el mes anterior, aunque en este caso el recorte fue bastante más reducido, del 1,52%, con lo que la deuda de las familias recuperó la tendencia bajista después del pequeño incremento registrado entre los meses de octubre y noviembre. La nueva caída del último mes del año se produjo después de que volviera a reducirse el saldo de los créditos al consumo, que pasaron de 169.000 millones en noviembre a rozar los 161.000 de diciembre.
Los créditos para la compra de vivienda también se redujeron, al igual que las empresas siguieron adelgazando su deuda con el sector financiero, hasta los 959.358 millones de euros, lo que supone un recorte del 3,42% en términos interanuales. La Consellería de Economía autorizará finalmente la apertura de Mediamar Campanar a abrir los 365 días del año, puesto que hay una sentencia judicial que así lo establece. Lo ha asegurado el titular del departamento, Máximo Buch, quien ha confirmado que este lunes han recibido la notificación del Ayuntamiento de Valencia sobre este fallo. El conseller considera que la situación genera cierta incertidumbre y de ahí la nueva ley de comercio, porque lo mejor es regular y establecer unas reglas de juego iguales para todos. En esta línea ha insistido en que parecía oportuno, como ya han hecho otras autonomías, establecer una regulación que marque criterios claros de cuándo se dan las condiciones para hacer zona de gran afluencia turística. En Crónica de Sucesos hemos estado también muy pendientes de lo que pasaba en Alicante. La Guàrdia Civil ha decomissat 460 quilos de cocaïna en una embarcació que va ser albirada quan feia estranys moviments davant del port de Torre de la Foradada. En l'operació, els agents han detingut els dos tripulants, un pare i un fill de 43 i 70 anys. L'actuació es va portar a terme en el marc de l'operatiu permanent establit per la Guàrdia Civil per a la lluita contra el tràfic de drogues. Als detinguts se'ls imputa un suposat delicte contra la salud pública. Ha sido un fin de semana triste en la localidad de Monóvar. Fallecía uno de los participantes que llevaba a cabo la carrera por la sierra. La carrera del Coto 2015 llora el fallecimiento de un marchador por un infarto de miocardio. En el transcurso de la marcha no competitiva de la 10ª carrera por montaña Serra del Coto, en las estribaciones de la pedanía monovera de las Casas del Señor, ha fallecido uno de los participantes. El deportista monovero, que responde a las iniciales LAM, perdió la vida víctima de un infarto de miocardio a la edad de 60 años. Este deportista transitaba por el punto kilométrico 15 de un total de 22 de que constaba la prueba, que arrancó a las 8 de la mañana de este domingo. Un helicóptero de asistencia sanitaria trató de reanimar sin éxito a este ciudadano de Monóvar. La noticia impactó a los 600 participantes de esta prueba, cuyos organizadores decidieron suspender la ceremonia de entrega de premios en señal de duelo. Y al filo de la 1 del mediodía aproximadamente, en los minutos previos a la preparación de la teórica ceremonia de entrega de trofeos y de premios, tuvieron a bien suprimir la ceremonia, no se celebró como tal. Muy conocido en Monóvar, pues se había perdido la vida desgraciadamente. Los policías locales de Torrevieja retoman sus protestas laborales. Hoy se han vuelto a concentrar en las puertas del ayuntamiento. Globos con una larga cuerda con el objetivo de que los mensajes llegaran a la tercera planta donde se celebran los plenos. Pero hoy la sesión ha sido tan rápida que ha terminado antes de que los policías locales de Torrevieja iniciaran su concentración a las puertas del ayuntamiento. Hoy la protesta ha tenido un carácter diferente, ya que la han dedicado a una policía local expedientada y suspendida un mes de empleo y sueldo por un rifirrafe con otro compañero y que uno de los mandos consideró como falta de respeto. Los concentrados hoy, cubiertos con bolsas con el número de esa agente, tienen otra percepción: las represalias contra aquellos que mes tras mes secundan estas protestas. Se pone de testigo y de instructor del expediente. Él mismo ordena la apertura del expediente y se pone de instructor del mismo. Es juez y parte en el expediente. ¿Esto cómo puede ser? Se está vulnerando ya la... Así que creo que ha llegado el momento de pedir la dimisión ya de la concejala, que ya está bien, ¿eh? Y lo que es aún más grave, los agentes denuncian que tienen que patrullar sin chalecos antibalas, a pesar de haberse decretado en todo el país la alerta antiterrorista. Sencillamente, porque no hay. En la jefatura disponen de tan solo 8 chalecos para los 150 policías que componen la plantilla de Torrevieja. Chalecos además con más de 15 años de servicio. Va pasando la legislatura y el conflicto entre la policía local y el ayuntamiento está ahora mismo enquistado. No parece que por parte de los responsables políticos haya voluntad de resolverlo.
Los vecinos de la localidad de Torrent cuentan desde este fin de semana con una nueva zona recreativa. Habían ganas de su inauguración. Está ubicada en la zona del pantano. Después de años de abandono, el Ayuntamiento de Torrent ha recuperado el área recreativa de la presa del pantano y la ha convertido en un espacio dedicado al ocio. La adecuación de esta parcela de 1.500 metros cuadrados se inspira en los jardines de principios del siglo XX para trasladar a los visitantes a la época de esplendor de la presa, cuando era la zona de baño preferida por los torrentinos. El que s'ha recuperat així no és sols a la SUS, sinó aquesta zona recreativa per a no només els veïns del pantà, sinó per a tots els torrentins i que puguen disfrutar-la. En aquesta ruta hidràulica que hem creat i que d'alguna forma és per a poder disfrutar caminant, en bicicleta, pasar un bon rato. Las tareas han corrido a cargo de los 40 alumnos del taller de empleo El Pantano de Torrent, que han trabajado en el acondicionamiento de la zona. A través de un taller de empleo y también ayudas de turismo, hemos puesto en valor todo el patrimonio que hay en esta zona del pantano, un patrimonio histórico que pertenece a Torrente y que aporta valor a este municipio. Los residentes de la urbanización del pantano, que suman cerca de 200 viviendas, han acogido con satisfacción la recuperación de esta zona recreativa. Un sueño realizado, algo que era impensable, que el vecino, cuando veíamos lo que veíamos aquí, decíamos esto algún día realmente lo veremos, pues es una realidad. Desde este fin de semana los torrentinos cuentan con un lugar más donde poder pasar el día en familia, como se solía hacer en la década de los años 60 y 70, cuando esta zona era una de las más frecuentadas. Les hablamos del proyecto piloto que ha puesto en marcha la Generalitat para la prevención de incendios. Se trata de un proyecto piloto de control de biomasa mediante pastoreo con caballos en la comarca de los Serranos. Se trata de una iniciativa pionera en España. Es fruto del convenio de colaboración entre la Consellería de Gobernación y la compañía eléctrica Red Eléctrica de España. La finalidad, prevenir incendios forestales. Según explicaba el conseller de Gobernación, Luis Santamaría, la eliminación de cañares con caballos ayuda a la prevención de incendios. Las zonas de cañar son una de las zonas donde más peligro de incendio hay a lo largo y ancho pues de toda la temporada de incendios, y que por tanto estamos haciendo en la medida de lo posible pues actuaciones tendentes a evitar que se produzcan o que se repitan incendios en estas zonas. Se trata, como digo, de un proyecto innovador. Son el único caso de ganado trashumante que queda en toda España. Éxito rotundo en las cuartas jornadas de formación profesional técnica que se han desarrollado este fin de setmana en Alcoi. Al llarg del 2 al 7 de febrer, l'IES Cotes Baixes d'Alcoi va realitzar les quartes jornades tècniques de la formació professional. Aquestes jornades serveixen per apropar les empreses als alumnes mitjançant nombrosos encontres que s'han preparat, on els participants podran rebre una formació enriquida de mans de professionals de diverses empreses i sectors, que obriran les seues portes al llarg de tota aquesta setmana. En el curs 2011-2012 començaven les nostres primeres jornades de formació professional, concretament dedicades a un cicle formatiu de recent creació i implantació al nostre centre, el cicle formatiu de grau superior d'energies renovables. Esperem que amb el temps, l'experiència, la il·lusió i l'esforç de tots els implicats, administració, empresaris, professorat, alumnat, puguem arribar a una formació dual on tot el món hi guanyant. A l'acte d'inauguració també han acompanyat al director el regidor d'Empresa d'Alcoi, Manolo Gomícia, el director territorial d'Educació de la província d'Alacant, Pablo Ortega, i el director general de Formació Professional de la Conselleria d'Educació, Marcial Díaz. Agrair a l'empresariat per l'esforç que fa en este centre per a que la formació professional continuï sent el valor que sempre tenia que haver sigut. Un tremendo honor en este moment que soc representant de l'Ajuntament d'Alcoi, felicitar al Cotes Baixes per este Premi del Giner de los Ríos. El director del centre ha volgut resaltar l'orgull que suposa que una creació d'uns alumnes de l'institut hagi estat guardonada amb un dels premis més importants en aquesta matèria d'innovació. Hoy también hemos sabido que la Consellería de Educación convocará este año la oposición con más plazas de profesorado en 5 años. Lo hará con un total de 655 puestos de personal docente no universitario correspondientes a la oferta de empleo público tanto de 2015 como del pasado año. Según la Generalitat, del total de la oferta, el 33% es para plazas de inglés para cumplir con el compromiso de implantar el sistema educativo plurilingüe. Las pruebas serán en julio y suponen un reto para los interinos, sobre
obligados a aprobar para no perder puestos en la bolsa de trabajo. La mayoría de las plazas se dirigirán al cuerpo de maestros, pero también se destinarán a profesores de secundaria, formación profesional o catedráticos. Ya es una realidad, hablamos de la nueva biblioteca de la Alcúdia. Se inauguraba este fin de semana, ubicada en pleno centro. L'Alcúdia inaugura la nova Biblioteca Municipal i Centre d'Estudi. L'edifici de 415 metres quadrats consta d'una planta baixa amb diverses dependències dissenyades d'acord amb els diferents usos que ofereix la biblioteca. Començant per la sala principal, que poguera ser la més clàssica, ens trobem en una sala de literatura infantil i juvenil, ens trobem en sales d'estudi en grup insonoritzades, ens trobem en un espai de consulta informàtica, ens trobem en un altre espai distint destinat a l'hemeroteca, el diari i les revistes, ens trobem en un altre espai distint per a investigadors. La nova biblioteca té un cost de 420.000 euros. 198.000 euros han estat finançats per 2 plans provincials d'obres i serveis. L'edifici, ubicat al centre de la ciutat i pràcticament al costat de la Casa de la Cultura, introdueix un nou concepte de biblioteca. Canviant l'edifici, hem posat els llibres, la biblioteca, la cultura, al nivell de les altres 2 instal·lacions que ja tenim a l'Alcúdia, la Casa de la Cultura i la Casa de la Música. A partir d'ara tenim també una gran Casa dels Llibres. És diàfan, és il·luminat i està dins del poble, en una zona de més projecció que tenim a l'Alcúdia. L'acte d'inauguració es va convertir en una autèntica festa de la cultura. L'entrada a la nova biblioteca la presideix una obra del reconegut artista local, Manuel Boix. La Central de Compras de la Diputación de Valencia seguirá fomentando el impulso de becas para la juventud. Lo ha informado hoy el diputado de Central de Compras de la Diputación, Vicente Ibor, quien ha analizado el presupuesto de su área para 2015. La Central Provincial incrementa su presupuesto económico un casi 4% y roza los 5 millones de euros para incrementar a 50 los beneficiarios de la DIPU de Eurobeca. Yo creo que es un programa importante que espero que tenga mucha continuidad en el futuro, porque creo que sacar a nuestros jóvenes a la Unión Europea, al extranjero, a saber lo que pasa fuera de España es muy importante, y la provincia de Valencia necesita este capital humano para desarrollarse. Les hablamos ahora de una cita gastronómica importante en la que estará presente la imagen de la Comunitat Valenciana. I és que la Comunitat es reivindica una vegada més com a destinació gastronòmica de gran potencial. Ho farà en la següent edició de Cinema Internacional de Gastronomía Madrid Fusión, considerada con la gran cita de la innovació i creativa en el món de la cuina. Del 2 al 4 de febrer, l'Agència Valenciana de Turismo participarà en el Palau Municipal de Congressos de Madrid i mostrarà el millor de la nostra restauració i els nostres millors productes. Hi estaran presents reputats cuiners de la nostra terra, com la ambaixadora gastronòmica de la Comunitat Valenciana, Susi Díaz, Paco Torreblanca o Ricard Camarena. Fecha importante para la localidad de Benidorm. Se celebra el 275 aniversario de la aparición de la Virgen del Sufragio. Benidorm celebrará en sus playas la escenificación de la aparición de la Virgen del Sufragio en la tarde del 16 de marzo de 1740. Durante casi 3 siglos todos los benidormeses han escenificado el momento en los programas de sus fiestas patronales de noviembre. Ahora, y coincidiendo con esta efeméride, la Asociación Recreativa Cultural La Barqueta ha pedido el apoyo de la sociedad e instituciones para lograr que este acontecimiento sea declarado bien de interés cultural, al contar desde 2009 como bien de interés turístico provincial. Será la propia Generalitat Valenciana la que tenga en su mano esta decisión, contando con el respaldo del benidormense Sebastián Fernández, actual director general de Turismo en el Gobierno regional, como mejor defensor, evidentemente, de esta decisión que se espera en Benidorm hacia su imagen más venerada. Este fin de semana se presentaban en la iglesia de San Jaime las 43 damas, 23 mayores y 20 infantiles, que van a tener el honor de pasar a la historia como las jóvenes que fueron representantes de la belleza de Benidorm en un año tan especial para la ciudad. Todos los actos conmemorativos darán inicio el 12 de marzo próximo y entre
otros logros, se cuenta con 5 réplicas de la imagen de la patrona que serán expuestas en el flamante Museo Boca del Calvari. Desde la Asociación La Barqueta, que lucha por arraigar entre las nuevas generaciones la historia de la ciudad, junto con la comisión creada con motivo del 275 aniversario, también están organizando una escenificación especial de la aparición de la Virgen el próximo día 14 de marzo, una semana que será grande y de verdad para el pueblo de Benidorm. Y también de celebración, la localidad de Xàtiva celebra el 150 aniversario de sus fallas. Con tal motivo se ha editado un libro especial. La Junta Local Fallera de Xàtiva ha presentat un llibre de Ximo Sánchez sobre el 150 aniversari de la festa Josefina en la capital de la Costera, un recull de dades sobre les diferents comissions, els monuments i els actes que han conformat una tradició única a les comarques centrals. El llibre està a la venda per 15 euros i es pot aconseguir en la llibreria La Costera i en la papereria Muñoz de Xàtiva. La Junta Local Fallera regalarà un exemplar a cada comissió de la ciutat i a les falleres majors i les falleres majors infantils de tots els temps que puguen localitzar. És un llibre sobre falles, realment és un llibre que replega moltes dades de falles des de 1865 fins al 2014, en el qual està replegat totes les comissions actuals, les comissions que han desaparegut i aquelles atípiques que han amanegut alguna vegada i està tot replegat. Tots els primers premis de falla gran, tots els primers premis de falles infantils, tots els millors minerals de Xàtiva, els millors llibres que han guanyat, tot visualment en fotografies, a més de documentació, unes estadístiques sobre el món de les falles, en fi, crec que és una replega prou important de dades falleres. L'Ajuntament de Xàtiva i la Diputació de València han ajudat a finançar este projecte en el 150 aniversari de les falles de Xàtiva. Un llibre que baix el títol Quadern de Falles pretén fer un recorregut històric d'esta festa tan valenciana. Y esta otra, hasta Paiporta nos trasladamos para contarles lo que pasaba este fin de semana. Alrededor de 800 mascotas eran bendecidas este domingo en el multitudinario desfile de San Antoni. Pese al frío y el viento, los paiportinos no quisieron perderse este desfile organizado hace más de 3 décadas por la Peña Larre. En la bendición participaron 320 caballerías de Albar, Alcácer, Torrent o Beniparrell. El alcalde de la localidad destacaba esta tradición tan arraigada todavía hoy en nuestra sociedad. Bueno, un año más celebramos San Antonio, la bendición de los animales. En Paiporta, además, un referente. Cada vez hay más animales, cada vez más caballerías. Este año se espera una gran participación y aparte la gente disfruta de las tradiciones, de lo que es nuestro y también, como no, de bendecir sus mascotas. Yo invito a todos a que participen año tras año en Paiporta en esta fiesta que es especialmente intensa. Propuesta que nos llega desde el MUBIM de Valencia. Analizará las representaciones de los videojuegos en el cine en el ciclo del Fotograma Albait, organizado con la colaboración de la Universidad Politécnica. Las jornadas dirigidas por Eduardo Guillés se celebrarán del 4 al 11 de febrero. Cada una de las sesiones contará con la participación de un ponente que expondrá diversos debates sobre los videojuegos y su tratamiento cinematográfico. El coordinador del ciclo ha explicado que la relación entre cine y videojuegos siempre ha sido compleja. Gina Lorache. Temporal de neu a tota Espanya. Jordi Pallà, bona nit. Bona nit, Sílvia. També a la Comunitat Valenciana arribarà la neu? No, arribarà però molt poqueta. El que sí que tindrem és el fred garantit. Avui segurament i demà seran els dies que menys fred farà de tota la setmana perquè a partir de dimecres tindrem fred intens també a tota la Comunitat Valenciana. Però es tracta d'una situació meteorològica de vents del nord-oest, de vent de mestral, que arriben així molt secs, que descarreguen al nord de la península, al nord-est peninsular, però així a la Comunitat Valenciana, tot i que tindrem precipitacions, seran de caràcter dèbil, i les nevades, tot i que la cota de neu a partir de demà última hora i dimecres arribarà a ser de cotes prou baixes, al voltant de 200, 300, 400 metres, les precipitacions apenas s'enfarinaran, no s'esperen gruixos de neu important. Això sí, tindrem un fred molt intens. I avui és el dia de la Candelera, dia 2 de febrer. Recorden que els americans trauen la marmota per veure si fa sombra, si no fa sombra, per veure si l'hivern encara li queden moltes setmanes per davant. Així, repetim al refrany de la Candelera, que diu que si la Candelera plora, l'hivern és fora.
I si la Candelera riu, l'hivern és viu. I si ni riu ni plora, ni dins ni fora. I això és el que hem tingut avui. No ha ris molt, tampoc ha plorat i, per tant, sembla que encara tindrem hivern per davant i, sobretot, esta setmana, una setmana que vindrà marcada per les baixes temperatures, sobretot a partir de dimecres. Però és que, a més, aquestes baixes temperatures es mantindran pràcticament fins diumenge o, fins i tot, el principi de la pròxima setmana. I volem començar fent un repàs fotogràfic al que ha sigut el cap de setmana, sobretot divendres, aquest temporal de vent que afectava bona part de la comunitat valenciana i que feia destrosses com les que poden veure a les seues pantalles. Les seues imatges poden veure aquestes imatges de Benimaclet, de Manuela Dales, o també a Borbotó. Ahí podem veure aquest mur que havia caigut, aquest sostre que havia caigut a terra, fruit d'aquest vent de mestral, que bufaven ratxes en algunes zones superiors als 100 km per hora. Imatges també de Benifaió. En aquestes imatges podran veure l'aspecte que presentava l'Albufera, fruit d'aquestes fortes ratxes de vent de mestral que sobretot divendres afectaven la comunitat valenciana, que es mantenien durant tot el cap de setmana, tot i que van afluixar un poc la seva força. I el fred que anunciem per aquesta setmana ja s'ha deixat sentir també al nord de la comunitat. Podem veure aquestes imatges del Fredes o del Toro, la neu granulada que caia en algunes zones de l'interior de València, o també imatges de Fredes, una xicoteta enfarinada. També es comentaven este matí des del Carrascar de la Font Roja d'Alcoi que havia caigut una miqueta de neu, però coses anecdòtiques. I repetim, no cal esperar grans nevades de cara als pròxims dies. Es comentaven també des de Torrevieja que, tot i que no veuen la neu, es fan la il·lusió, es comentaven de broma, Rubén Torregrossa, aquestes són les marxes de les llacunes, de les salines, fruit també d'aquest vent de mestral que genera bromera a totes les vores de la llacuna. Ahí podem veure, sembla la veritat que siga neu. I si fem un repàs a través de les nostres finestres, comprovarem com ha transcorregut avui la jornada a la ciutat de València, un dia que ha sigut ja ben fresquet a tota la comunitat. Ahí podem veure el cel amb alternança de núvols i clars a València, al centre de València, el Micalet al fons, 8 graus de temperatura mínima, 14 graus de temperatura màxima. De València es desplacem a la muntanyeta dels Sants, a la Ribera. Podem veure tota la zona, la muntanya de Cullera, els camps d'arròs, temperatura mínima de 7 graus, màxima de 14 i els núvols que ens han acompanyat durant tota la jornada en moltes zones de la comunitat valenciana. Al Cira també a la Ribera, presència, aquestes palmeres que testimonien que encara ha fet vent durant tota la jornada, no tan molest com el cap de setmana, no tan molest com divendres, 7 de mínima, 13 de temperatura màxima. I del Cira se n'anem a la Vila, ahí podem veure l'eixida del sol, imatges de Goyo Soler, 11 de mínima, 14 de màxima, les temperatures mínimes encara han sigut suaus en zones del litoral i acabem el nostre recorregut a imatges d'Alcoi, on la temperatura mínima ha sigut de 3 graus i la màxima no ha passat dels 10 graus, un dia també amb presència de núvols, tot i que només hem tingut algun ruixadet de caràcter dèbil a primera hora del dia. Les temperatures mínimes ja han sigut negatives en zones de l'interior de Castelló, però encara podem dir que són relativament suaus per al fred que té que arribar. Fins i tot hem tingut temperatures al voltant de 10 graus a la zona del port de Xàbia, 11 graus a la Vila, a les capitals mínimes al voltant de 8 graus a Alacant, 8 a València també, 9 a Castelló, temperatures de 5-6 graus al litoral nord i centre de Castelló, comarques més centrals, aquests 7 graus d'Algemesí, cap al sud és 6 de Novelda, és 5 d'Orihuela o és 9 de Torrevieja. A les comarques més centrals, temperatures al voltant d'1 grau a Villena, a Jalance o a Xaneta del Maestrat. 3 graus hem tingut a la zona de Catí, 4 a Segorbe, 3 en zones com Xelva o Alcoi i 4 a Bunyol. I les temperatures al voltant de 0 graus o per davall de 0 graus en zones de l'interior de València, 2 graus negatius trobem al Racó de Muz, 1 grau per davall de 0 a Vilanova de Viver o també a Vilafranca i a Morella. I en principi aquestes temperatures tenen que baixar de forma molt considerable de cara als pròxims dies, sobretot a partir de dimecres. Les imatges del satèl·lit Meteosat es mostren com l'anticicló està situat a la zona de l'Atlàntid. Des d'ahí envia una miqueta de vents de mestral que afecten al nord de la península. I així tenim una borrasca que està gestant-se a la zona de Gran Bretanya, la que durant tot el cap de setmana està donant neu i temporal a tota la zona del nord peninsular. I així tenim com els núvols afecten zones de l'interior de la comunitat valenciana, però en principi deixen 4 gotes i poc més. En l'ampliació, en el canal visible, comprovem com de bon matí hem tingut presència de núvols pràcticament a tota la comunitat. Això ha impedit que les temperatures nocturnes baixaren més, a més amb aquests vents de ponent. I així com els núvols a última hora del dia eren més compactes a les zones de l'interior de València, interior de Castelló i fins i tot interior d'Alacant, on al llarg de les pròximes hores podem tindre també algun ruixat de caràcter dèbil. Repassem a continuació les temperatures màximes que podem dir han sigut relativament suaus també perquè hem tingut encara valors al voltant de 15 graus a Oliva, a Alacant, 16 a Orihuela i a Torrevieja i 15 cap al nord també a Vinaròs, 14 ha sigut la màxima de Castelló i de València, temperatures al voltant de 13 graus a Novelda, 10 a Alcoi,
13 a Alzira, 11 a Bunyol, 11 també hem tingut a Llíries i a Casino, 12 a Segorbe i temperatures per davall dels 10 graus a totes les zones de l'interior. Les més baixetes és 3 d'Ademuz, és 4 de Vilafranca i al voltant de 5 graus hem tingut a Titaguas, 6 a Utiel, 8 a Fontanals de la Forins i 9 graus de temperatura màxima a Villena. Què tindrem de cara als pròxims dies? Fred i molt de fred. L'anticicló, situat a la zona de l'Atlàntic. Les baixes pressions per la zona, així la tenim, d'Itàlia, amb una entrada de vents de mestral que afectaran tot el nord de la península, entrades de línies d'inestabilitat que deixaran precipitacions a cotes molt baixes, cota 0 metres a tot el nord de la península i també cotes al voltant de 200-300 metres a tot el nord peninsular. Així, aquests vents de mestral arriben amb poc de recorregut per sobre la mar i, per tant, no hi ha humitat per donar precipitacions importants. Per això sí, tenim franges de núvols que es passejaran per damunt de nosaltres que podran donar precipitacions dèbils, irregulars, inconexes per donar algun ruixat i, per tant, també cal esperar alguna precipitació en forma de neu, perquè a uns 1.500 metres d'altura podem comprovar la temperatura, com tenim un embolsament d'aire fred que abraça tota la península ibèrica, la isoterma de 0 graus abraça tota la península i fins i tot abraça toca zones del nord d'Àfrica i la isoterma de 5 graus negatius entra per Galícia, afecta tot el nord peninsular, tot el centre peninsular i també tota la zona del nord-est de la península. Així, a la Comunitat Valenciana, també a les zones de l'interior arribarà a isoterma de menys 5 graus, que es mantindrà pràcticament fins diumenge, abraçant tota la península ibèrica i deixant un ambient molt fred, accentuat pel vent, que tot i això impedirà que les temperatures que puguen baixar encara més. Per a demà, la península ibèrica, destacar que encara continua la precipitació en forma de neu pràcticament a tot el nord peninsular. Així tenen la cota de neu 200-100 metres i de cara a dimecres i dijous la cota seria a 0 metres al nord peninsular. Temperatures, com a molt, 8 graus de màxima demà a Madrid. Precipitacions més dèbils i regulars cap al centre i cap al sud de la península. El mateix passarà a la Comunitat Valenciana, on apenas tindrem alguns ruixats de caràcter dèbil en zones de l'interior i ara tot seguit comentarem les cotes de neu. Amb vents de mestral, demà temperatures encara a les màximes al voltant de 14, 15, 16 graus al litoral mediterrani, però baixant de forma significativa de cara a dimecres i dijous. Les pròximes hores, a la Comunitat Valenciana, alternança de núvols i clars durant tota la nit i matinada, ruixats de caràcter dèbil amb una cota de neu que al nord de Castelló vindrà a situar-se al voltant de 900 metres i al voltant o per damunt dels 1.000 metres a l'interior de València i potser també a les zones de muntanya del nord d'Alacant, amb vents de mestral de ratxes de 40-50 km per hora al nord, de ponent més fluix, però encara també ratxes de 30-40 km per hora a les zones del centre i sud de la comunitat. La mar tranquil·la junta a la costa, però alterada fora de la protecció de la costa fruit d'aixòs vents de ponent i de mestral. I a partir d'aquest moment anem a fer una previsió al detall de què passarà de cara a les pròximes hores i de cara als pròxims dies. Demà dimarts comencem el dia amb el cel carregat de núvols, sobretot en les zones de més al nord. Sembla que una franja de núvols travessarà la Comunitat Valenciana de nord cap al sud. Està previst que les primeres precipitacions les descarregue demà entre les 6 del matí i les 12 del migdia a la meitat nord de la comunitat, una cota de neu 900 metres baixant després als 800 o 700 metres i en principi el dia que començarà amb sol a les zones del centre i del sud anirà cobrint-se i a migdia podria donar també algun ruixat de caràcter dèbil. S'obriran clars a partir de migdia i durant bona part de la vesprada disfrutarem, veurem el sol i sembla que a poqueta nit de nou una nova franja de núvols entrarà pel nord de la Comunitat Valenciana deixant la cota de neu ja més baixa, notarem aquesta arribada de la massa d'aire freda, deixant la cota de neu al voltant de 600-700 metres a Castelló i de 800-900 metres a València i al nord d'Alacant. Sembla que el vent de mestral sec no donarà més precipitacions, però notarem ja la baixada de temperatures. I dimecres, comencem el dia, serà el moment de més inestabilitat, podem tindre fins i tot alguna sorpresa dimecres de matí perquè podem tindre precipitacions en forma de neu a cotes prou baixes, però no es tractarà de precipitacions continuades ni continuades, sinó simplement ruixats dèbils i esporàdics de forma molt irregular afectaran tota la comunitat. Encara amb vents de mestral, temperatures en tendència a continuar baixant i sembla que la vesprada de dimecres escamparà els núvols, sobretot en la meitat sud de la comunitat, i encara poden tindre algun ruixat, això sí, una cota de neu molt baixa, allà on precipite. Les precipitacions segurament seran en forma de neu al voltant de 200-300 metres, especialment al nord de Castelló, perquè està previst que al sud quede l'ambient molt fred, però no registren precipitacions. I això és el que passarà a partir de dijous, que tindrem molt de fred, nits molt fredes, durant el dia tampoc pujaran molt les temperatures, però en principi amb pocs núvols. Vents de nou de mestral dijous, que accentuaran la sensació de fred, la mar alterada front a la protecció de la costa, divendres un poc més del mateix, nit molt freda, gelades fins i tot pròximes a la línia de costa, amb vents de ponent o de mestral que afluixaran a partir de divendres, i dissabte el vent serà més fluix. Això vol dir que les temperatures nocturnes de divendres a dissabte podrien ser molt baixes, però durant el dia podrien pujar ja lleugerament les temperatures perquè tindrem més hores de sol i lluirà el sol a bona part de la comunitat. Acabem fent un repàs fotogràfic al que ha sigut la jornada d'avui des de l'eixida del sol.
podem veure imatges també d'Ondara, d'Elio Javier Alsina, aquesta altra de la Vila, els núvols que es veien este matí a la zona de Serra o a la Canal de Navarres. Volem acabar avui amb unes imatges que ens arribaven un timelapse d'ahir de vesprada des de la zona de Xiva, on s'aprecia el pas de núvols i com de tant en tant les vírgues que pengen dels núvols deixaven algunes precipitacions. És tot, que passen molt bona nit. Consum ha patrocinat l'oratge. Sílvia, estem preparats pel fred? No sé qué decir. Gracias, Jordi. Venga, Fins demà, massa fred. Así terminamos Noticias Comunidad Valenciana, recordándoles que mañana volvemos como siempre. A partir de las 8 les informamos de lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que nos importa a los valencianos. Gracias por estar ahí, buenas noches, buena nit.